Bienvenido a una nueva edición de Masterclass. Hola, bienvenidos, bienvenidas a esta Masterclass que hemos preparado para ustedes. Quien les habla, Elaine Mogollón, psicóloga con experiencia en el trabajo individual y comunitario en niñas, adolescentes y mujeres en contextos de violencia con una perspectiva humanitaria. El título de esta Masterclass que vamos a compartir con ustedes el día de hoy, titulada Violencia en línea hacia niñas, adolescentes y mujeres, también denominada ciberviolencia, violencia informática o violencia digital, con la intención de visibilizar este nuevo escenario propicio, ¿no?, para generar y vivenciar situaciones de violencia, lo cual resulta interesante, ¿no?, poder identificar las manifestaciones que esta puede tener en estos espacios y también qué podemos hacer en nuestro trabajo, en nuestra intervención, bien sea terapéutica, comunitaria, inclusive preventiva, para atender este tipo de violencia que se manifiesta en la actualidad. ¿Y por qué es importante abordarlo? Pues hablamos de que existe una brecha digital significativa entre hombres y mujeres, ¿no?, en el acceso al plano digital. Si es una realidad, hombres y mujeres tenemos acceso a redes sociales, al uso de diversas plataformas, pero sí existe a nivel de Latinoamérica una brecha significativa en lo que se refiere a las competencias digitales y al uso de los recursos, herramientas o estrategias provenientes o derivados de la digitalidad o del Internet. ¿Okay? Existe la tendencia de que las mujeres tienen menor conocimiento para el manejo de estas plataformas en razón con los hombres. También se conoce que las mujeres por lo general tendemos al uso de estas plataformas digitales o al uso o acceso a redes de internet desde nuestros hogares, mientras las figuras masculinas pues plantean este acceso desde ambientes laborales, sociales, ambientes públicos o privados, viéndose de esta manera el acceso un poco más limitado para las mujeres, que tiene que ver con este conocimiento y manejo de competencias que muchas veces se puede encontrar limitadas. Por eso les planteo sobre esta estadística, ¿no? Una mujer entre un grupo de 9 hombres sería como el número significativo o representativo de esas mujeres que realmente tienen un acceso, un manejo de la tecnología en comparación, ¿no? Entonces, eso amplía los escenarios de vulnerabilidad y violencia de las mujeres en el plano digital debido primeramente al desconocimiento y dificultades para acceder a estas competencias, metodologías y redes que pueden ser utilizadas en la actualidad, inclusive para el propio beneficio. Entonces nos referimos a esta violencia en línea. Partimos de esta encuesta realizada por estos autores en el año 2022 que refieren unos datos importantes, ¿no?, como para tomar en cuenta. La violencia en línea abarca distintas formas de violencia en las cuales se caracteriza o se refleja el intercambio de información o de algunas características, datos de una manera no permitida, no consentida por la víctima y que funciona o finalmente termina funcionando con una característica de acoso. El 52% de las mujeres y jóvenes y niñas han experimentado algún tipo de abuso en línea, lo cual es un número bastante significativo. El 64% de todas las personas encuestadas conocen a alguien que ha sufrido acoso, abuso o violencia a través de las redes sociales o en línea. Y el 51% de las personas que han experimentado abuso en línea dicen que ha afectado su bienestar emocional y o físico, porque es importante tomar esto en cuenta entre los datos, porque ya podemos reconocer que la violencia en línea no es algo que se queda en la virtualidad, sino es algo que trasciende aquellos recursos, aquellos enlaces, vínculos que tiene esta persona en su vida cotidiana. La preocupación principal de las jóvenes y niñas es compartir imágenes, videos o mensajes privados sin su consentimiento. Y el 87% de las niñas piensan que el problema ha ido empeorando. Evidentemente existen mayor recursos, mayor acceso a la virtualidad y también se reconoce estos procesos de compartir información sin consentimiento como una forma legítima de violencia. Se asume como una forma legítima de violencia. Entonces, es algo preocupante el número de personas que se encuentran en riesgo, expuestas, y también de las nuevas metodologías que existen para generar este tipo de violencia a través de la virtualidad. Y nos podemos preguntar, ¿por qué resulta necesario que niñas, adolescentes, mujeres compartan información, compartan algún contenido íntimo de sí misma? Y pues ahí también estamos hablando de lo que existe en esta brecha, ¿no? Las plataformas digitales no son solamente para el uso de la figura masculina o de los hombres, por así decirlo, para la exploración de su identidad o la exploración de su sexualidad. También incluye y es derecho de las mujeres y las adolescentes tener algunas herramientas para explorarse a sí mismas. ¿Sí? Y este enlace, el conocimiento de personas, también es una forma en la que podemos explorarnos a nosotros mismos, reconocer nuestra identidad, y que también puede ser un método seguro si tomamos los mecanismos necesarios, ¿no? Pero es importante reconocer que el conocimiento o el trato a través de la digitalidad
previene muchos riesgos que encontramos en el intercambio, en las interrelaciones cotidianas que puedan ser cara a cara. O sea, la virtualidad genera esos grandes beneficios y negárselo a adolescentes y mujeres sería incrementar o participar en esa brecha digital que ya existe. Es importante tomar eso en cuenta. Algunos elementos que tenemos que tener en consideración o comprender para poder ver un macro más amplio, una visión más amplia de lo que es la violencia digital, es que primeramente niñas y jóvenes se enfrentan a grandes obstáculos para acceder a la información sobre sus derechos humanos, así como los mecanismos para protegerse contra las violaciones y reparaciones en caso de que se vulneren sus derechos, careciendo entonces de algunas formas específicas de reparación. Esto porque lo comento y resulta importante. Podemos encontrarnos con escenarios en los cuales califiquemos las acciones de algunas adolescentes y algunas mujeres, el por qué se dispuso a participar en este tipo de intercambio de información o por qué finalmente se dio a la petición que alguien le hacía a través de la web. Pues porque muchas veces, si nos colocamos en una balanza, adolescentes y mujeres prefieren las consecuencias que genera el ceder ante esta persona que está exigiendo algo a través de la web, que finalmente enfrentarse al estigma, a la discriminación, al rechazo y a la victimización que puede sufrir por parte de familiares o conocidos. Entonces, muchas veces carecemos de esos medios de resguardo, carecemos de ese nivel de soporte o apoyo que vendría bastante bien. Por lo tanto, terminamos cediendo a lo que esta persona está demandando, nos está solicitando a través de la web. La falta de procedimientos eficaces, sensibles a la edad y el género, la falta de información, de asesoramiento, de asistencia jurídica y acceso a procedimientos de denuncia, a menudo llevan a la impunidad. Un poco enlazado con lo que les comentaba anteriormente. El desconocer de estos mecanismos, el temor inmenso que existe al enfrentarme a la discriminación, rechazo o estigma por parte de personas relevantes para mí, termina llevando a que niñas, mujeres y adolescentes víctimas de algún tipo de violencia digital terminen no denunciando, terminen no visibilizando este tipo de violencia y pues también manteniéndose al ocultamiento, ¿no?, de la población. Esto también genera diversos síntomas que pueden experimentar las niñas, adolescentes y mujeres víctimas de este tipo de violencia. La brecha social en el campo de las redes sociales continúa existiendo, siendo desfavorable para las mujeres, sobre todo en el manejo y uso y creación de contenido, que era precisamente lo que les comentaba al inicio, ¿no?, esta brecha que existe entre las competencias digitales y el manejo de estas herramientas. La ciberviolencia puede también surgir en línea, pero generalmente termina fuera de ella. Podemos encontrar muchas personas que experimentan este tipo de violencia y se ve alterada su vida social, su vida familiar, su vida laboral, su vida sexual. Muchas veces se ve alterada, pudiendo encontrar síntomas derivados como ansiedad, depresión, algunos otros trastornos afectivos de bastante relevancia e inclusive la inducción al suicidio. Es una de las consecuencias más frecuentes que se tiende a estudiar actualmente en las redes sociales, como una consecuencia bastante significativa derivada de la ciberviolencia. Por ello les comentaba, no es algo que se queda solamente en la web, sino que es algo que también abarca nuestra vida cotidiana. Porque es una forma también en la que las mostramos al mundo, ¿no?, en lo que el mundo nos ve, y eso tiene gran valor para nosotros y más en la actualidad. Y bueno, una vez que hemos mencionado, ¿no?, como que todas estas características, estos elementos importantes a tomar en cuenta en lo que es la violencia digital, el cómo comprenderla, de por qué ocurre, por qué se está generando, por qué persiste, pues es importante también reconocer qué tipos de violencia son los comúnmente experimentados en la actualidad. Entonces, iniciamos con el grooming. Pues hablamos de estas acciones en las que una persona asume una identidad, asume unas características de personalidad que pueden ser cautivantes para la otra persona. Y a través de estas características de personalidad empieza a obtener información y con esto incluye información, videos, fotografías, pudiera ser, y que pueden tener una intención de extorsionar finalmente a la víctima o obtener algún otro beneficio de esta. Pero la característica fundamental es que la víctima resulta engañada y a través de esto pues termina compartiendo algún tipo de información. La sextorsión, pues ya sabemos que es la solicitud de intercambio de alguna actividad sexual a cambio de. Por ejemplo, no comparto esta fotografía que tengo sobre ti si tenemos sexo. Te puedo ayudar en esta necesidad laboral que tienes si tenemos sexo. ¿Sí? Es esa petición de sexo a cambio de. El doxing tiene que ver con la distribución de información y datos personales, ¿ok? Esa difusión de identidad, de claves, contraseñas, algunos datos muy íntimos o individuales también pueden ser difundidos a través de las redes sociales.
El slut shaming tiene que ver con asumir y difundir la perspectiva de alguien, calificándola por lo general, pudiera ser como una característica de prostitución, atentando contra su dignidad, contra su moral, denigrando un poco las características de esta persona. Puede ser a través de un video o una imagen, la cual va significativamente impregnada con la calificación que tiene este victimario, esta victimaria de la persona, y difunde a través de las redes sociales. El porno de venganza, por lo general, es un tipo de violencia de pareja que se identifica en las redes sociales y pues es esta pareja que mantiene un contenido íntimo sobre ambos y decide difundirlo. Igualmente con una amenaza o hostigamiento. Lo voy a difundir porque pasó esta situación y me siento muy dolido y lo voy a difundir por esto y te voy a herir y voy a hacer que tu familia, tus amigos lo tengan y sepan quién eres, por ejemplo. O voy a difundir este material si no accedes a las peticiones que te estoy realizando. Es un tipo de violencia bastante común que se presenta en la actualidad. El ciberacoso, pues este tipo de violencia en el que nos hostigan por diversas redes sociales, atienden cada una de nuestras publicaciones, están atentos a todo paso que realizamos. Inclusive puede ser que esta persona nos sorprenda en una ubicación particular en la que nosotros nos encontramos. El framing tiene que ver con esta construcción de un perfil paralelo al nuestro. Toman todas nuestras fotografías, todos nuestros datos personales, abren un perfil nuevo y empiezan a difundir otro tipo de contenido, materiales que están muy alejados de lo que nosotros por lo general compartimos, pero hacen uso de nuestra identidad. El envío de imágenes no deseadas es algo muy común en la actualidad, reconocer mujeres que reciben fotografías de miembros genitales masculinos sin consentimiento, y eso es un tipo de violencia también. Y bueno, el gaslighting digital, el gaslighting habla de un tipo de violencia en el que el victimario o la victimaria hace sentir a esta otra persona que todo lo que está ocurriendo es producto de su imaginación, que realmente no es algo que está sucediendo. Por lo tanto, a nivel digital también tiende a asumirse esta perspectiva en la que se pone en duda las capacidades cognitivas, psicológicas y emocionales de la víctima, haciéndolo comprender o entender de que lo que está ocurriendo es simplemente producto de su imaginación, cuando en realidad sí está ocurriendo el escenario de violencia. ¿Sí? Si nosotros revisamos la literatura, podemos ir encontrando diversos tipos de violencia y nos va a sorprender cada uno las características específicas que tiene, pero sí es importante que vayamos adelantándonos a estas tipologías, porque además de reconocerlas en nosotros mismos, tenemos que tomar acciones preventivas de manera que otras personas las puedan reconocer. Otro recurso importantísimo para ayudarnos en ese proceso preventivo y ayudar a las personas a reconocer si están siendo víctimas o experimentando algún tipo de violencia o se encuentran en riesgo para tales, nos encontramos con el violentómetro virtual. El violentómetro es una estrategia, si pudiéramos similar como un termómetro para medir la temperatura, también nos funciona para medir cómo la violencia puede ir en crecimiento, nunca va en disminución. La violencia una vez que inicia, por lo general va ascendiendo, de manera que podemos llegar a unas manifestaciones con mayor riesgo y mayor vulneración. Podemos empezar con la exclusión virtual, no incluirnos en grupos, descartar completamente grupos de chat, foros, por ejemplo, insultos electrónicos, podríamos asociarlo a los haters, por ejemplo, violación de datos personales, el stalking o el acecho, el hostigamiento virtual, la suplantación virtual de identidad, la difamación virtual, fíjense que es cada uno de los tipos de violencia que hemos mencionado anteriormente, la ciberpersecución, la sextorsión, la difusión de contenido sin consentimiento y cómo todos estos tipos de violencia pueden ponernos en mayor riesgo para la trata virtual de personas. Cuando esta víctima termina cediendo a todos los requerimientos que tiene este agresor o agresora y se pone en riesgo completamente para participar en redes de trata de personas, en redes de explotación sexual o explotación laboral o esclavitud sexual. Como todo esto puede llevarnos a ponernos en una situación completamente de riesgo y de aprovechamiento para estos agresores o agresoras. Existen redes significativas que se dedican a este tipo de actividades para finalmente captar y forzar a las víctimas a ejecutar algunas actividades vinculadas por lo general a lo sexual. ¿Okay? Entonces sí es importante tomar en cuenta cómo esto va en ascendencia. ¿Qué ocurre? Importante que conozcamos algunas actividades vinculadas a la seguridad digital de género, que no es más que capacitar a mujeres, adolescentes y niñas para que se protejan a sí mismas en las redes sociales. Entonces, acá les comparto algunas recomendaciones. Primero, descargar aplicaciones de plataformas de autenticación y usar la autenticación de 2 fases. Colocar reconocimiento facial y huella, reconocimiento facial y alguna clave digital, pero esto nos permite primero que no puedan ingresar, por ejemplo, a nuestras redes de comunicación, por ejemplo, WhatsApp, que es un tipo de
de plataforma que puede ser fácilmente vulnerable si no tomamos las previsiones adecuadas. Tener contraseñas diferentes para las diferentes cuentas que tenemos, inclusive para nuestras redes, tener un tipo de contraseña que no sea descifrable para todo el mundo. No utilizar redes Wi-Fi públicas cuando queremos compartir algún tipo de información específica o muy confidencial, porque estas son redes compartidas y aquella persona que tenga habilidades significativas para manejarse dentro de estas redes, pues puede tener acceso a este tipo de información. Documentarnos en caso de que seamos víctimas de algún tipo de delito, algún tipo de violencia, tener print de pantalla, captura de los mismos, reservar algunos mensajes o fotografías nos puede servir de forma de evidencia en caso de que queramos presentar alguna denuncia. Bueno, denunciar también es una recomendación. Realizar envíos con contenidos, no realizar envíos con contenidos con características personales. Por ejemplo, si yo voy a enviar una fotografía, tengo que detallar también si tengo algún tipo de tatuaje, lunar, cicatriz, alguna característica específica de mi cuerpo que al yo enviar esta fotografía pueda ser indudablemente identificable por otras personas. ¿Okay? Entonces, es importante cubrir todos los aspectos de nuestra identidad, de manera que si yo envío una fotografía, puede ser cualquier otra persona en este mundo y pueda entrar en duda si soy yo. ¿Okay? Evitar enviar información a los desconocidos, a pesar de que estos tipos de violencia que les menciono, por lo general son efectuados por personas conocidas y cercanas, ¿ok? Pero nos encontramos igualmente en riesgo al hacerlo con desconocidos porque no tendríamos ni siquiera cómo ejecutar un proceso de denuncia o saber quién nos está colocando en riesgo. Hacer una pausa y recordar, no es culpa de quien es víctima de la violencia. Es importante reducir el estigma, la discriminación, el rechazo que tenemos hacia las personas, mujeres, niñas, adolescentes que son víctimas de algún tipo de violencia digital. ¿Por qué? Tendemos a revictimizar, a ser mayor creciente, digamos, su sintomatología, quizás preocupación, autorrechazo, vergüenza que puede estar experimentando cuando finalmente son víctimas de algún tipo de violencia. Entonces es importante como evaluarnos, qué pensamos al respecto. Y como última recomendación, pues siempre buscar o recomendar apoyo, bien sea psicológico, jurídico, médico o social. Siempre es importante buscar un tipo de apoyo porque esto persigue un objetivo, que podamos visibilizar que la violencia digital es algo real y que sus consecuencias no se quedan en la web, no se quedan en lo digital, sino que abarca muchas esferas de nuestra vida. Entonces, es importante que tomemos acción al respecto. Cierro con este mensaje: nuestras redes, nuestra seguridad. Esto pertenece al título de una formación realizada por las organizaciones de Estados americanos. Sin embargo, siento que es un título bastante significativo porque el avance tecnológico nos pertenece a todos. Entonces es importante que todos podamos dar un uso seguro de los mismos y que nos podamos sentir seguros dentro de los mismos. Así que es parte de los objetivos, ¿no?, que queremos alcanzar, donde todas y todos nos sentamos seguros al utilizar nuestras redes sociales, sin encontrarnos en algún riesgo. Esto es todo lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Espero que sea una información de bastante provecho y que, bueno, a raíz de esto podamos generar algunos recursos también para prevenir dentro de nuestros hogares, prevenir a nosotros mismos y también ayudar, capacitar a otros en mantenerse de manera segura en las redes sociales. Gracias. Recuerda darle me gusta a este video, dejarnos tus comentarios, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para recibir más videos.